Ya listo, siendo 4 de agosto del 2021, iniciamos con la revisión de ejercicios, exactamente 2 ejercicios, y contamos con la presencia de ¿cuántos estamos? De 2, 4, 6, 7, 8, 9, de 10 personas. Listo. ¿Tenemos algún equipo que quiera trabajar inicialmente? Esteban, ¿usted? Sí, genial. Ya, perfecto. Primero permítame compartirle la información, cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con Esteban, decía Esteban. Ya. Esteban Sánchez e Israel Pérez. Vamos a utilizar este como ejemplo. Entonces, debe usted encontrar así, con la fecha de hoy, que es 4 de agosto del 2021. Estos son los resultados de aprendizaje que se han sumado desde la semana 1 hasta la 8 y que se van a evaluar el día de hoy. ¿Qué se va a evaluar? ¿Todos están visualizando? Israel me cuenta. Sí, señora. Sí se visualiza. Ya, vamos a evaluar el conteo de los 2 ejercicios propuestos que haya realizado, el establecer datos, establece variables de encontrarse, realiza uno o varios esquemas para la resolución del ejercicio, evidencia desarrollo del procedimiento del ejercicio, resalta resultados obtenidos que dan respuesta a las variables de encontrarse, interpreta el resultado alcanzado o los resultados alcanzados, usa editor de ecuaciones, identifica unidades de medida y simplifica de ser necesario, da un ejemplo práctico de cada ejercicio propuesto, resuelve los ejercicios en Word realmente, en Word, utiliza herramientas tecnológicas como Google Site para la exposición, puede ser, o usted puede utilizar otra, ortografía correcta y redacción, usa calculadora virtual para explicación, realiza esquemas usando herramientas de tecnologías, ahí puede ser SolidWorks, AutoCAD, lo que usted considere. Explica el desarrollo del ejercicio se evidencia el conocimiento, responde preguntas desarrolladas por el docente, se desarrolla con seguridad su exposición, obtiene resultados congruentes basados con el ejercicio, conoce las unidades de medida de cada magnitud en el ejercicio evaluado, trabaja en equipo, realiza conclusión o recomendaciones técnicas del ejercicio evaluado. Total, 100 puntos. La que más puntaje tiene es el explicar el desarrollo del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, basados en esto voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir en este momento y pase a compartir. Listo. Aquí están los Contemos ejercicios. los ejercicios, ¿listo? Ya. Aquí está el número 1 Ya, en las dos partes, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, el 10, el número 11 y el número 12. ya, perfecto. 4 sobre 4. Ahora, vamos a elegir un ejercicio, un número, Zulay. Está Zulay, no me fijé. Sí, ingeniera, el número 4. Ya, número 4. Esteban, otro número. Número 2. El
es el 6, 4 más 2, 6. Vamos con la explicación del ejercicio 6. Y ahí. Esteban conjuntamente está trabajando con Israel. Israel debe estar atento donde yo le diga deténgase a Esteban, usted continúa, así que debe tener facilidad de conectarse para compartir la pantalla. ¿Estamos, Israel? Listo, ingeniero, entonces comparto la Listo. pantalla después. Cuando yo le diga pare Esteban y usted continúa. Listo. O puede usted explicar, puede darse dos opciones, que usted explique el mismo ejercicio desde el punto que yo le pida, o le puedo asignar otro ejercicio. Y lo mismo aplica para todos los equipos. Continúe, Esteban, le escuchamos. Listo. Tenemos que el ejercicio nos dice que se aplica un voltaje sinusoidal con un valor pico de 162 voltios y una frecuencia de 60 Hz a las terminales de un motor de corriente alterna. La corriente resultante tiene un valor pico de 7,5 amperios y está retrasada por 50 grados con respecto al voltaje. Dice, la primera nos pide que expresemos el voltaje y la corriente en función del ángulo eléctrico pi. En la B nos pide que calculemos el valor de la corriente y el voltaje instantáneo en un ángulo de 120 grados. Y la C nos pide que calculemos el valor de la potencia instantánea a 120 grados. Listo. Sacamos los datos. Tenemos que el voltaje sinusoidal es igual a 162 voltios. La corriente es igual a 7,5 amperios. Tenemos la potencia instantánea de 120. Disculpen, en el literal A tengo que el voltaje instantáneo, el voltaje que voy a calcular es igual al voltaje promedio de 162. Y usted le escribe 160. La calculadora, por favor, veamos. ¿Solo nos equivocamos ahí o calculamos mal? 162 por seno de 120. Nos confundimos en todo. Hicimos el cálculo con 160 por seno por 120. A ver, probémosle. 160. Claro, sí varía. Ok, pero varía. No, entonces mire, porque No, aquí le sale 140. Póngale 162. Ingeniera, es 162 en sí, solamente nos equivocamos al poner de 160, pusimos de Ya, poner pues 162. esa es una modificación que le vamos a hacer, ¿ya? Listo, ingeniera. Y ahí. Entonces de aquí Bueno, eso le hace luego, no precisamente ahora, ¿ya? perdón, ya. Después ya. Entonces tenemos las incógnitas. En la primera nos pide el voltaje y la corriente en la función del ángulo pi. Tenemos la siguiente ecuación, que es E igual a el voltaje sinusoidal por el seno de la potencia. Entonces reemplazamos, y como vimos en la calculadora, sería el voltaje, aquí es 162 por el seno de 120, igual a 140.3 voltios. En literal B, nos pide que expresemos la corriente. Ese voltaje de literal A, ¿qué representa? Es del voltaje en función del ángulo pi en general. ¿Pero qué representa en función al ejercicio? Es el voltaje promedio con el que trabaja la máquina. Estamos hablando de una máquina. Leamos el ejercicio nuevamente. Es de un motor de corriente alterna, perdón. Ya. Muy bien. Ok, continúe en literal B. Ya. En el literal B vamos a calcular la corriente. Utilizamos la ecuación de corriente es igual a la corriente del valor pico por el seno del ángulo menos el ángulo que nos da. Entonces reemplazamos, tenemos 7,5 amperios por el seno de 120 menos 50 grados. Esto utilizamos la calculadora
nos da 7.5 por el seno de 120 menos 50, 7,04 amperios. Aquí podemos redondear o no a 7,05. En este caso nosotros decidimos dejarle con 7,04 amperios. En el literal C nos pide calcular la potencia instantánea. Para esto utilizamos el valor de la perdón, del voltaje por la corriente. Como ya sacamos el voltaje, tenemos que 140,3 por 7,04, que también calculamos en el anterior literal. Esto utilizando la calculadora nos da 140,3 por 7,04. Esto nos da igual a 987 watts. Ya, Gracias. muy bien. Un número, Esteban. 5. Comparta la pantalla y explicamos el ejercicio 5. Israel, por favor. Listo, ingeniero. Ya se puede observar, ingeniera. Sí. Listo. El 5 dice que un transformador monofásico de 100 kilobar tiene Recuerde que el prefijo K es minúscula y voltio amperio es en mayúscula, ¿no? Para que vaya modificando antes de enviarme el link de esta presentación, en donde me va a sumar a mí como editor también. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya. Como dice, vamos a tener una relación de voltaje de 3000 y de 220 voltios con una frecuencia de 50 Hz y tienen 100 espiras en el devanado secundario. Supuesto que el transformador es ideal, calcular la corriente primaria y la secundaria, número de espiras de arrollamiento primario. En sí, lo fundamental es, para no equivocarnos o para reemplazar directamente, es transformar las unidades que tenemos a las unidades designadas con la fórmula. En tal caso, digamos, en el transformador monofásico tenemos a 100 kilovoltios por amperio. Entonces, eso vamos a multiplicar por 1000. Entonces, vamos a tener 100.000 voltios amperios. Listo. Vamos a realizar la resolución sobre la corriente primaria y la secundaria. En sí, la fórmula nos indica que la corriente primaria va a ser la relación entre el transformador monofásico y el voltaje primario, que el voltaje primario vendría a ser los 3000 voltios. En sí, de lo que solamente vamos a realizar es un reemplazo en la fórmula y vamos a simplificar las unidades. Aquí en esta ocasión, de lo que estamos buscando corriente, en sí nos debe quedar amperios. Por ello se nos va a facilitar simplificar los voltios, como podemos observar aquí y tanto arriba. Entonces, realizando en la calculadora, vamos a hacer los 100.000 dividido para 3000. Nos va a designar que esta corriente primaria que se va a generar es de 33.3 amperios. En sí, ingeniero.
Y lo que vamos a ahorita resolver vendría a ser la corriente secundaria. En sí vamos a utilizar el mismo valor del transformador monofásico y solamente aquí vamos a cambiar por el voltaje secundario. Entonces el voltaje secundario vendría a ser de 220 voltios, como nos dio de dato la, el enunciado en sí. Vendría a ser 100.000 dividido para 220, nos va a quedar de 454,54 amperios. Es 4.545. Ahí, 4.500. Está un cero de más en la calculadora. Ahí, disculpen. Dividido para los 220. Ya, listo. Aquí Ya. está, 354,54 amperios. Y vamos a encontrar la última literal que nos está pidiendo, que vendría a ser calcular el número de espiras del arrolamiento primario. Entonces, aquí va a haber una igualdad donde el voltaje primario va a ser dividido para voltaje secundario y eso vendría a ser igual el número de espiras primario y el número de espiras secundario. En sí, nos da de dato el número de espiras secundarios, donde nos indicaban que iba a tener 100 espiras y estas 100 espiras. En tal caso solamente vamos a reemplazar los datos. En sí aquí realizamos una simplificación de unidades que vendría a ser voltios y en sí solamente nos va a quedar espiras. De lo que vamos a encontrar el número de espiras primario, vamos a despejar esta ecuación. Entonces, el número de espiras primario vendría a ser la multiplicación de 13,63, que vendría a ser el resultado de esta división de los voltajes tanto de primario como secundario por el número de espiras, pero del secundario. Entonces, haciendo esta multiplicación, nos va a quedar que el número de espiras para el primario nos tendría que dar de 1.300 Listo. espiras. El ejemplo práctico del ejercicio número 5 y el ejemplo práctico del ejercicio 6, ¿cuál es? Los literales que nos estaba pidiendo en el enunciado primero. Israel, el ejemplo práctico del ejercicio 5 y del ejercicio 6. Ay, disculpe, se me apagó el parlante, no lo escuché. No se preocupe, el ejemplo práctico del ejercicio 5 y el ejercicio 6. Listo, un ejemplo práctico en este ejercicio vendría a ser un transformador. Ya, pero eso hay que tener ahí en el ejercicio, en la resolución. Ejemplo práctico, podría yo haber incluido una pequeña imagen de un transformador, pero aplicado a, porque por ejemplo, nosotros ya conocemos el transformador de forma interna, pero ¿cuál es la aplicación? Por eso les puse en el punto 10, da un ejemplo práctico de cada ejercicio. Y del 5 tenemos. Del 6 sería, ingeniera, del que yo vi. Y del 6 tenemos. Sí, ingeniera, era el motor de un esmeril. ¿Y en Sí, dónde está eso? ¿Puedo visualizar? eso está en nuestro formato en Word. En el Word. Sí, ingeniero, si no me equivoco.
Esperen un momento, por favor. ¿En qué unidades se mide? ¿En qué unidades se mide la potencia activa? Chicos, ¿en qué unidades se mide la potencia activa? Vendría a ser en voltio por amperio, ingeniero. No, la potencia activa se mide en vatios. Vatios. Pero ingeniera, vatios no vendría a ser voltaje por amperio. Pero la unidad de medida. Listo. El voltaje, la ecuación es voltaje multiplicado por corriente, que evidentemente voltio por amperio. Pero la unidad de medida de la potencia activa es los vatios, o también puede ser kilovatios. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión o alguna recomendación técnica que usted podría hacer en cuanto al funcionamiento o al uso de transformadores? Que se debe calcular correctamente el número de espiras del transformador para que este otorgue el voltaje requerido por la máquina o por el motor, digo, por el motor. Ya, muy bien. ¿Usted, Israel? En sí también vendría a ser lo mismo, ya que algunos... No, otra conclusión. Son 2 ejercicios. Puede tener cualquier conclusión técnica de cualquiera de ellos. Listo, ingeniera. Eh, 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 A ver, 7, 4, 28, 7, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53. Listo, ingeniera. Disculpe, estoy un poco nervioso. En sí vendría a ser los motores, ya que en sí los motores vendrían a necesitar una corriente adecuada, ya que si aumentamos, si si aumentamos la corriente podría quemarse el motor. Entonces, por eso vamos a tener reguladores tanto como un dispositivo en sí electrónico como la computadora. La computadora va a tener un regulador donde va a regular tanto el voltaje y la corriente para en sí no poder perjudicar la máquina o el motor en sí. Ya.
La nota final sería 79. Le hago llegar en este momento, revísele y cualquier inquietud me hace saber. Vía WhatsApp le voy a enviar, ¿ya? Listo, ingeniera, muchas gracias. Levanten un poquito la voz porque no logro escuchar del todo bien. Digo, listo, ingeniera, muchas gracias. Por favor, me envía el PDF que yo le estoy enviando con la escala de evaluación y me envía el link y me coloca ahí como editor de esa. Me suma también ahí como editor, por favor. ¿Sí me explicó? Listo, ingeniero. Listo, entonces ahí debe estar ya la evaluación a su alcance. Listo, muchas gracias. Ustedes si desean ya se pueden retirar. ¿Alguien más? Gracias, ingeniero. A ustedes. ¿Alguien más? ¿Voluntarios? No, ninguno. Ok, elijo yo entonces. A Carlos Herrera. Listo, comparta. ¿O tiene alguna pregunta, Carlos? No, ya voy a compartir, ingeniero. Ya, listo. Carlos Herrera y Alex Pillajo sería. Se puede visualizar, ingeniero. Ya un ratito estoy poniendo los datos en su prueba nomás. 4 de agosto del 2021. Los mismos ítems de evaluación, ¿no? Listo, sí puedo visualizar. Vamos, comencemos. Los 12 ejercicios necesito ver. Ya, ingeniero, aquí está el número 1. Este es el número 2. Este es el número 3. El número 4. El número 5. El número 6. El número 7. El número 8. El número 9. El número 10. El número 11. Y el número 12. Ya, perfecto. Muchas gracias. Un número, por favor. Alex Pillajo, un número. El 8, ingeniero. El 8. Un número, Carlos. Carlos, un número. Yo. Sí. Inge. Sí. 1. El 9. Ejercicio 9, por favor. Bien. Ya, dice, el número 9 dice, un motor de corriente continua se alimenta de 500 voltios y tiene una resistencia interna de 0,35 ohmios con una caída de tensión de 5 voltios y una resistencia inductora de 0,4 ohmios. Formar una conexión en serie adjuntando una resistencia añadida de 0,10 ohmios con el fin de reducir la corriente de arranque inicial. Los datos que nosotros tenemos es que el voltaje que alimenta al motor es de 500 voltios, la resistencia interna es de 0,35 voltios, el voltaje de caída de tensión es de 5 voltios, la resistencia inductora de 0,4 ohmios, la resistencia añadida es de 0,1 ohmios, y lo que tenemos que encontrar es la corriente de arranque inicial,
y tenemos que el voltaje primario es igual a 0. Entonces, voltaje va a ser, la fórmula que vamos a utilizar va a ser voltaje es igual a corriente de arranque por resistencia inductora más 2 voltios más la corriente de arranque por la resistencia interna. La resistencia del inducido o del No, inductor. de la interna, dije, de 0,35. La adicional. No, la adicional es 0,10. Ah, ya. La R sub A es la resistencia del inducido. Ya, entonces la resistencia del inducido es 0,35. Entonces despejamos en la corriente de arranque que va a ser igual a voltios menos 2B voltios sobre resistencia inductoras más resistencia del inducido. Estos valores reemplazamos y queda que corriente de arranque es igual a 500 voltios menos 5 voltios. Aquí me he equivocado, Inge. No es 2, es 5. Aquí me he equivocado. O sea, en la fórmula antes del despeje se puse 2 y era 5. Ya. Ya, continúo. Entonces 5 voltios es menos 5 voltios sobre 0,4 ohmios más 0,35 ohmios. La corriente de arranque será igual a 660 amperios. Vamos a la calculadora virtual y colocamos que 500, sí se puede ver la calculadora en G. Sí, sí, sí. Y a menos 5 y 0,4 más 0,35 va a ser igual a 660 amperios. Ya, muy bien. Solo ese cálculo vamos a utilizar la calculadora. El resto solamente me va a explicar. Y ahí. Entonces, para conseguir la corriente de arranque inicial, tenemos que despejar que como ya tenemos que el voltaje va a ser igual a 500, el voltaje que alimenta va a ser de 500 voltios. Entonces añadimos que la corriente de arranque inicial por la resistencia del inductor más corriente inicial más la resistencia añadida más 5 voltios más la corriente inicial por la resistencia del inductor. Esto despejamos y quedaría que la corriente inicial, la corriente de arranque inicial es igual a 500 voltios menos 5 voltios sobre la corriente. Sobre las resistencias. Sí, la resistencia de la corriente inductora más la resistencia añadida más la resistencia del inductor. Inducido e inductor son diferentes. Del inducido, perdón. Ya. De la corriente inicial quedaría reduciendo la parte de arriba de 500 menos 5, quedaría 495 voltios, reemplazando 0,4 ohmios más 0,1 ohmios más 0,35 ohmios. La corriente de arranque inicial es igual a 582.35 amperios. ¿Cómo interpreta usted al comparar la corriente de arranque de 660 amperios y la corriente de arranque sub 1 de 582.35 amperios? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo, Inge? O sea, interpreto que en esta de aquí, la corriente inicial aún no tengo, por así decirlo, valga la redundancia, añadida la resistencia añadida. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí en el diagrama, digamos que, permítame un momento, Inge, voy a abrir el point fix. O sea, digamos que esta de aquí todavía no existe, o sea, esa resistencia añadida todavía no existe. Ajá. Esta de aquí aún no existe. Entonces, por eso sacamos la corriente de arranque sin la resistencia añadida. Ese es un valor. Entonces, después, al añadir la corriente nosotros de arranque, Ajá. ya quedaría en esta situación
Se borra ahí. ¿Para qué le recomiendan bajar? ¿Para qué le recomiendan colocar una resistencia adicional? ¿Cuál Para es que el no se... interés de bajar para- la corriente y de arranque de 660 a 582? Esto se recomienda debido a que para que no se exista una, no se llegue a quemar, más que todo, o no exista una sobrecarga. Entonces, para eso nos sirve una resistencia añadida, más que todo para controlar el voltaje que nosotros estamos trabajando. La corriente. La corriente, es exacto. Ya. Listo, muy bien. Un número, Carlos. Eh, dos. Listo, Alex, exponga el 2. Gracias, Carlos. Ya, Listo, Inge, ya le comparto. Sí se puede visualizar, Inge. Se está cargando. Listo, Inge. Sí, se Listo, puede lo observar. escucho. Listo. Ya. Tenemos el ejercicio número 2 que nos dice, la onda seno representa el voltaje EAB a través de terminales A y B de un motor CA que opera a 60 Hz. Si sabe que la teta de 60 grados y el voltaje promedio que son 100 voltios, calcule el voltaje en los instantes del tiempo, en el tiempo 30,14 segundos y el tiempo de 15,35 segundos. Entonces, tenemos lo que son los datos que nos da el voltaje promedio de 100 voltios, la frecuencia que son 60 Hz, el tiempo 1 que son 30,14 segundos, el tiempo 2 que son 15,35 segundos y el teta que nos da de 60 grados. Entonces, para esta se va a utilizar la fórmula de voltaje, que es igual a voltaje promedio por el coseno de 360 grados, por la frecuencia, por el tiempo y más teta. Entonces, reemplazamos los datos, que sería voltaje es igual al voltaje promedio de 100 voltios por el coseno de 360 grados por los 60 Hz, por el primer tiempo que es 30,14 segundos y más 60. ¿Qué implica que tengamos un voltaje de menos 91,35, Alex? Perdón, Inge, no lo escuché bien. ¿Qué implica que tengamos un voltaje negativo como usted indica en el literal A? Implica que si tenemos un voltaje negativo, sería... Levante un poquito la voz, por favor. Sí, Inge, perdón, se encuentra en un momento. Implica que porque lo que es negativo, entonces la corriente va a ser, en cierto punto va a ser, o sea, va a bajar la corriente y en el otro tiempo va a subir la corriente que está pasando por por la onda ¿Qué seno. tiene que ver el voltaje con la corriente? Porque lo que le pregunté es, ¿para qué tiene ese voltaje negativo? ¿Qué hace con ese voltaje negativo? ¿Por qué ese voltaje negativo? ¿Para qué le sirvió en este ejercicio? Perdón, Inge, no le entendí muy bien la pregunta, no le... ¿Cómo usó ese voltaje negativo? ¿Cuál es su interpretación de ese voltaje negativo? Del menos 91,35.
Si usted visualiza ahí el voltaje negativo, bueno, luego les retroalimentaré en todo caso, ¿sí? Ahora, permítame, vamos con el literal B. ¿Qué nos dice? En el literal B nos dice que el voltaje es igual a voltaje promedio por el coseno de 360 grados por la frecuencia y por el tiempo 2 y más teta. E Ya. intercambiando los datos nos da que el voltaje promedio de 100 voltios por el coseno de 360 grados por 60 Hz por 15,35 segundos más 60 grados del teta. Ya tengo un voltaje de menos 91.35 y un voltaje de 50. Vamos a la gráfica que tiene arriba. Cuéntenos, ¿qué dice esa gráfica? No, la verdad, no recuerdo bien. Ya, vamos a interpretarle, se termina su evaluación y le interpreta. Cuando le cargue, me indica en un comentario, en el caso de usted, me indica qué está interpretando ahí. ¿Estamos? Listo. Indíqueme el ejemplo práctico del ejercicio 2 y Carlos Herrera, ¿cuál expuso? Yo el 9, Inge. Ya, el ejemplo práctico del 2 y del 9. Del 2 en este caso sería de igual forma un motor con lo que son las partes del el rotor y el estator, en donde se vería la parte en la que afecta el voltaje. ¿Cuáles que son las partes, Alex? En la parte sería lo que es lo que tenemos del rotor y el ¿Cuál estator. es el rotor ahí? Este de aquí. Ya, y el estator. En este caso sería esta parte de aquí. Ese es un bobinado. El estator es la parte que está estática, vendría a ser la que está abrazando al rotor. La pequeña. Ya, vamos al 9. Aquí está. Ya, ¿cuál es el ejemplo práctico del 9? En mi caso, el ejemplo práctico del 9 es un motor de corriente continua el motor de corriente continua se puede encontrar en máquinas de herramientas, máquinas extractoras, elevadores y ferrocarriles. Ya, muy bien. Una característica, perdón, una conclusión o alguna recomendación técnica, Alex. De los dos ejercicios, esto solo de uno. Cualquiera. Pues, o sea, en general. Ajá. Listo. Una conclusión o característica en general sería que, por un ejemplo de dar en el 9, que sería que va a depender mucho de la resistencia que se añada, debido a que esta nos va a ayudar a bajar la corriente que va a pasar a un inicio y con la que sería después al momento de añadir la resistencia. Ya, muy bien. Una recomendación, Carlos. ¿Y que yo puedo dar sobre el tema práctico? O sea, Sí, sobre el motor. cualquiera. De lo que usted, de los dos ejercicios, usted puede recomendar. O sea, de lo que yo quiero recomendar, que cuando se vaya a utilizar un motor de corriente continua, no debe funcionar más allá de su máxima corriente. Esto para evitar dañar el bobinado que sí existe dentro del motor y que no sufra daños o exista un sobrecalentamiento dentro del mismo. Ya, muy bien. Va a ser, listo, ya está. Tengo 6 por 4, 24, 25, 26. A ver, vamos. ¿Qué tengo aquí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 por, tengo 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59. Nueve, 10, 11. $81. Por favor, revisan de igual manera. Señor Pillajo, si no me manda la explicación de eso, su nota bajaría. Así que tiene que ser convincente en esa explicación. Inge le pondría debajo del ejercicio del que me tocó explicar, ¿verdad? No, en el comentario de la tarea que tiene que cargar. Sí, revisó que hay una tarea que hay que cargar relacionada con la evaluación de la gestión académica 2. Listo, Inge, ya. Ya, ahí usted. Si no, usted no me justifica ese... O puede adjuntar un Word en donde me está justificando y explicando, su nota bajaría totalmente ahí. De antemano ahí podía haber estado mejor, pero hay muchas cosas que el compañero no me contestó. Compañero Alex. Ok, entonces ahí está. Revise nomás, cualquier inquietud me hace saber posterior a lo que termine con los compañeros. Si no hay ninguna inquietud, no pasa nada. Sube este link a la tarea y también me coloca como editor. ¿Estamos de acuerdo? Me invita a formar parte de esa página como editor. Sí conoce Inge, cómo, ¿no? Inge, pero ¿y su correo? Porque necesitamos el correo para... Ah, ya. Les envío al chat del WhatsApp. Ahí está pmanjarres@istct.edu.es. Listo. Correo para sumarme como editor en sus evaluaciones que presentaron en Google Site. Listo. Dejamos de presentar. ¿Quién más va a compartir? Listo, Víctor Gustavo Puyupaxi y Joel Samaniego. Comparta. Qué gusto. Sí se ve, Inge. Ya le digo, sí, estoy abriendo su evaluación. Se está cargando. Listo, le escuchamos. Bueno, aquí están los ejercicios propuestos que Revisemos los 2 ejercicios. el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Ya, perfecto, muchas gracias. Un número, Joel. 3. 3. Ya, un número, Víctor. El 10. 10, 13, como no hay 13, el 12. El 12 expongamos, por favor. Ya. Se tiene una señal de 120 a corriente alterna en una casa de Quito. Calcular el voltaje promedio, no, el voltaje de pico, el voltaje promedio y el voltaje RMS. Y como datos tenemos aquí que eso nos da que tenemos un voltaje de 120. Y con eso vamos a calcular el voltaje promedio, que con una fórmula que tenemos que el voltaje promedio es igual al voltaje RMS por la raíz de 2. El voltaje promedio sería igual a 120, como el único dato que tenemos de 120 voltios a corriente alterna por la raíz de 2, que es 1.4142, y el voltaje promedio vendría a ser igual a 169.7 voltios. Para el voltaje promedio
en este necesitamos el voltaje de pico que se multiplica por 0.36. Y aquí, como ya tenemos el voltaje promedio, solo reemplazamos los datos. Así que el voltaje promedio va a ser igual a 169.7 voltios por 0.636 milésimas. Y esto nos daría el voltaje promedio a 107,92 centésimas de voltios a corriente alterna. A corriente alterna. Y el voltaje RMS viene dado por la fórmula de voltaje promedio por una constante que es 1.11. El voltaje RMS vendría, reemplazando los datos, sería 107.92 voltajes a corriente alterna por 1.11 y el voltaje RMS vendría a ser a 119.79 voltios a corriente alterna, que sería, redondeándole, sería 120 voltios. Ya. ¿Cuál es el ejemplo que ahí le suma? ¿Tenemos algún esquema del ejercicio realizado? No, no le cargamos. Pero aquí es un medidor de luz, que estos, como ya sabemos, funcionan a 120 o a 240 voltios, dependiendo del lugar. Y aquí, como podemos ver, tenemos un medidor de luz que nos muestra los diferentes datos, como son voltajes, la frecuencia y eso, demás. Y esto. Ya, muy bien. Cuéntame, ¿por qué calcula el voltaje RMS? Ese es el voltaje que es un voltaje que es ideal para que funcionen las cosas. ¿Qué significa el RMS? Creo que significaba voltaje activo, si no me equivoco. Sí, se equivoca. Ah, sí. Joel, ¿qué significaba el voltaje RMS? Raíz cuadrada de la medida de cuadrados. A ver. El valor efectivo de la raíz cuadrada de la media de cuadrados. Ya. Inge, Mande. disculpe, era el voltaje eficaz, ¿no? No, RMS. Sí, por eso también se le conocía como el voltaje eficaz. Ya, muy bien. Ya, listo. Ok, entonces, no hay ningún esquema. Un número, Víctor. El 8. El 8. Joel, comparta, por favor, y exponemos el 8. Ya dejo de compartir, Inge. Sí, por favor, gracias. Joel, ¿sí me escucha? Ok, ya se está compartiendo. Vamos al 8. Ya. El ejercicio nos dice que una corriente senoidal de un motor tiene un valor pico de 20 amperios que llega a operar a 10 Hz. La corriente tarda 1 segundo en completar un ciclo, además sabiendo que el ángulo θ es igual a 35 grados. Nos pide calcular el voltaje instantáneo en 0 segundos y el voltaje instantáneo en 10 segundos. Tenemos como datos la frecuencia, que son 10 Hz, el tiempo es 1 segundo, el ángulo θ, que es un ángulo fijo de 35 grados, y el valor de pico del voltaje senoidal, que es 20 voltios. Tenemos que la fórmula es el voltaje ¿Por qué instantáneo. voltaje pico? EM no significaba valor pico del voltaje senoidal. No. 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 Entonces, Léale el ejercicio, porfa. una corriente senoidal de un motor tiene un valor de pico de 20 amperios que llega a operar a 10 Hz. Ya. Es el voltaje promedio. Pero aquí estamos hablando de
Tenemos inducido. Voltajes instantáneos. Bueno, veamos qué nos dice. No. Frecuencia, tiempo. No es el voltaje pico. Ya. Continúe, literal A. Listo. El voltaje instantáneo es igual al valor pico por el coseno de 360 por la frecuencia, por el tiempo y por el ángulo θ. Que reemplazando los datos sería los 20 voltios por el coseno de 360 grados por la frecuencia que son 10 Hz, por el tiempo que literal A es de 0 segundos más el ángulo θ que son los 35 grados. Y esto nos da un valor de 16,38 voltios. Ahora en el literal B nos pide un tiempo de 10 segundos, que básicamente sería lo mismo, solo reemplazaríamos los segundos. Coseno de 360 de ser, ¿no? Ujú. Ah, ya le multiplicó ya de una vez. Sí. Ya, ok. Entonces, ¿Cómo interpreta el obtener el voltaje en el punto A y en el punto B, que vendrían a ser voltajes instantáneos? ¿Cuál es su interpretación? que básicamente se puede obtener el valor a un determinado tiempo para un determinado ángulo. Ya en un determinado tiempo, en función, ¿en dónde visualiza los tiempos? ¿Tenemos esquema? No. Ya. ¿Cuál es el ejemplo práctico que usted considera? Básicamente sería un motor. Ya. ¿Un motor de corriente continua o alterna? De corriente continua. No, pues. Si estamos hablando de un voltaje sinusoidal, es una corriente alterna. ¿Verdad, Inge? Ya. Y básicamente eso sería todo, Inge. Listo. Una conclusión acerca del ejercicio 1. Joel. ¿Conclusión o recomendación? Del ejercicio 1, del primero. Sí. O sea, de este ejercicio. Sí. Que díganle. Que básicamente los conductores necesitan un voltaje promedio para poder moverse en un campo magnético. Tendrían que ser... Uy. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Más bien el voltaje promedio se puede calcular en función al flujo y al tiempo. El flujo del establecido en Weber o en Maxwell. Se puede operar básicamente por el sistema inglés y el sistema internacional. Sí, pero ¿cuál es la conclusión? La conclusión del ejercicio 8, compañero Víctor. Ya, Inge, ya espera un ratito.
el ejercicio 8, que, que en esto, en base a los tiempos, podemos calcular las diferentes, los diferentes, los diferentes voltajes que, y esto nos serviría mucho para, teniendo en cuenta la frecuencia, teniendo en cuenta el tiempo y el ángulo, podríamos calcular el voltaje promedio instantáneo que se puede dar en un determinado número de tiempo. ¿Con qué frecuencia trabajamos en Ecuador? 60 hercios. Vamos a la imagen del medidor. ¿Qué frecuencia dice que tiene? 50, pero ese no es de Ecuador, Inge. ¿De Porque si dónde es es? de Europa o de Estados Unidos, que trabajan a 50 hercios. La imagen pensé que era de algún medidor de Ecuador. Cuando habla de instantes, es como un sinónimo de tiempos. Ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50. $65. Ya le envío ahora mismo para que revise si tiene alguna inquietud. Por favor. Comparta la siguiente persona. ¿Listo? ¿Quién va a ser? ¿Me indica? Wilson Corella y Zulay Heredia. Ya. Comparte y me avisa, estoy abriendo su evaluación. Listo, veamos los 2 ejercicios, por favor. Ya, este sería el 1. El 2. 3. El 4. El 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Ya. Un número, Zulay. 4, ingeniero.
Un número, Iván. 9. 9 menos 4, 5. El 5 explicamos, por favor. Ya. Sí, Ya. escuchamos. Entonces dice un transformador monofásico de 100 kVA, que sería kilovoltios amperios, es de 3000 sobre 220 voltios de 50 Hz, que sería hercios, tiene 100 aspiras en el devanado secundario, supuesto que el transformador es igual. Calcular. Vamos a calcular lo que es ¿A la qué se corriente refiere primaria. con que el transformador sea ideal? Eh, y tiene que ser su rendimiento cercano a 1. No, incorrecto. Continúe. Bueno, vamos a calcular lo que son la corriente primaria y secundaria y el número de espiras del arrollamiento primario. Ya. Ya, entonces vamos a tener, en datos vamos a tener este que sería segundos, 100 o 100 kilovoltios amperios es igual a 1000 voltios amperios. Entonces, en el voltio 1 vas a tener 3000 voltios y en el voltio ¿Qué tipo de potencia es la S? Es potencia... Es potencia... Continúe. Ya, es potencia aparente, sí, eso. No se me salía, perdón. F, que sería la frecuencia, que es 50 Hz. N vamos a buscar. Perdón. N es el demandado secundario, que sería 100. Vamos a buscar lo que es la corriente primaria y la corriente secundaria. Pero la identificación de las corrientes son con la letra I. N son los números de espiras, sí. I es corriente, no CP. CP no se identifica de esa manera. Ya I entiendo. sub P, I sub S. Hay identificaciones que no podemos modificarle. ¿Por qué? Porque en la ley de Ohm nos indica que V es voltios, la corriente es I y la resistencia es R. Entonces tenemos nosotros que identificar ahí I sub P y I sub S para que realice esos cambios. Continúe. Entonces, en las corrientes primarias y secundarias, la fórmula sería S es igual a B por C. Entonces, S es igual a C por B es igual a C sobre B1, que nos da el voltio desde 3000 voltios. Esa es la corriente aparente. Entonces, C es igual a 1000 voltios amperios sobre 3... Ay, no. Sobre 3000 voltios amperios. Voltios es igual a 33.33 amperios. ¿Le hago una calculadora? No. Ya. Para calcularla en el voltio 2 vamos a utilizar la misma fórmula, pero intercambiándole por el porcentaje que está acá, que es 220. Entonces sería 1000 voltios amperios sobre 220 voltios, que es igual a 454.54 amperios. Para el literal B, que vamos a calcular el número de espiras del desarrollamiento primario, sería voltio 1 es igual a voltio 2 sobre el número de espiras 1 sobre el número de espiras 2 es igual a 3000 sobre 220 es igual al número de espira 1 sobre 100. Entonces sería 3000 sobre 220, que nos da igual a 13.63,
Y ese 13.63 vamos a calcular al número de espiras 1 sobre 100, que sería 13.63 por 100, nos daría lo mismo, 1363 espiras. ¿Qué implica que tenga? Déjeme ver los dos devanados, ¿ya? Devanado primario, ¿cuánto tiene n sub 1 y cuánto tiene n sub 2? No le escuché, Inge, disculpe. ¿Cuáles son el número de espiras que tiene el devanado primario y el número de espiras que tiene el devanado secundario? Ya, el número de espiras, el primario es lo que estamos buscando y el secundario es de 100. El primario saldría de 3. ¿Quién tiene mayor voltaje? El primario, Inge, porque tiene de 303.363 espiras. ¿Cuál tiene mayor corriente? Mayor corriente tendría... A ver, sería el primero. ¿El primario? Sí, que es de 3.000 voltios. Un número, Iván, por favor. El ejemplo práctico tenemos. No todavía, Inge. O sea, le tengo en el Word, pero no se me está abriendo el Word. A lo que se abre el Word yo le indico, Inge. No, el ejemplo debe estar incluido en la presentación, no en el Word. Ok, ya le coloco, Inge. Un número, Iván. El 11. Listo. Zulay, expliquemos el número 11, por favor. Ya, ingeniera, ya presento. Gracias. Ya, ingeniera, entonces, el ejercicio 11 me dice, un motor de corriente continua de excitación independiente de 20 kilovoltios se conecta a una transición de 120 voltios, determinar la corriente absorbida por el mismo en el arranque de resistencia interna del inducido y de los polos de corriente de 0,2 ohmios y la caída de tensión de escobillas de aproximadamente 2 voltios. ¿De qué valor tendrá que ser la resistencia del rheostato de arranque que habrá que conectar en serie con el inducido para que la intensidad de arranque no supere dos veces nominal? Ahí hicimos el pequeño circuito de cómo se representaría. ¿Qué significa R sub A? R sub A es la corriente del inducido. Sí, de la inducción. ¿La corriente? Sí. Ya. Continúe. Bueno, entonces los datos que tenemos es la potencia de 100 kilovatios, de 20 kilovatios, el voltaje que es 120 voltios y la corriente de arranque estamos buscando, la corriente de inducción más los polos es de 0,2 ohmios, el voltaje de las escobillas es de 2 voltios, no tenemos intensidad nominal todavía, se supone que es un rendimiento de 1, o sea, el 100%, sería un rendimiento perfecto, y también estamos buscando la resistencia del rheostato porque no tenemos. En el ejercicio nos pide que la corriente de arranque debe ser menor que la intensidad nominal.
Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que E es igual a 0 al momento de colocar los datos. ¿Qué significa la E? E significa la fuerza contra electromotriz. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya que los voltajes es igual, lo que nosotros sabemos, perdón, es que el voltaje debe ser igual al voltaje de las espiras. Eso es lo que estoy colocando aquí. Entonces, voltaje más el voltaje de las espiras más la corriente de arranque de los inductores, más los polos, más la fuerza electromotriz, que en este caso es 0. Entonces, reemplazamos los datos. Reemplazando los datos nos queda que voltios de 120 voltios igual a 2 voltios, que es el voltaje de las espiras. Entonces, la corriente de arranque no tenemos. Los 2 voltios es la caída de voltaje. Entonces, al final, como también tenemos E, pero es igual a 0, no se le colocó. Luego despejamos para sacar la corriente del inductor, lo cual nos da que tenemos que dividir 120 voltios menos 2 voltios sobre 0,2 ohmios. Pero estoy calculando corriente de arranque, no de inductor. Perdón, corriente de arranque. Y el resultado que nos da es 590 amperios. Ya. Entonces, se supone que debemos encontrar la corriente nominal utilizando un rendimiento del 100%. La fórmula que nosotros vamos a utilizar ahorita es la potencia nominal igual a la I nominal dividido para el voltaje nominal. Vamos a despejar ahorita lo que sería I nominal, y para lo cual nos queda potencia nominal sobre voltaje nominal, lo que sería 20 kilovatios sobre 120 voltios, y transformando los kilovatios a vatios nos quedaría 20.000 sobre 120 voltios, lo que nos da un total de 166 amperios para I nominal. Entonces, el ejercicio me dice que la corriente de arranque debe ser menor que la intensidad nominal. ¿Por qué? Porque así me pide el enunciado. No, pues una explicación técnica. ¿Por qué necesito que la corriente de arranque sea menor que la nominal? Para que sea factible mi El ejemplo práctico de este ejercicio, ¿cuál es? Prepare una recomendación técnica del ejercicio 9, Iván. La aplicación Zulay de su ejercicio, que sería el 5. No, de su ejercicio, que sería el 11. Inge del 9 me dijo. Sí, por favor. Bien, a ver, una recomendación del ejercicio 9 sería que debemos de colocar bien los datos para poder reducir bien la corriente del arranque inicial.
ya que con eso nosotros vamos a... Conclusión técnica, por favor. Que debemos de tener una corriente de arranque inicial reducida para que la corriente continua no sea muy desagradable a lo que comience el generador el motor a iniciarse. Ya. Tenemos el ejemplo, Zulay. No, ingeniero. Ya. Listo, ya le hago llegar la nota serie. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 32, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya le paso la escala de evaluación a su WhatsApp, al WhatsApp del grupo, mejor dicho, para que le revise. Si tiene algún inconveniente, al finalizar usted me puede hacer conocer cualquier inquietud que tenga. Dejamos de presentar, por favor. ¿Quién sería el siguiente grupo? Se pueden retirar, chicos, no hay ningún problema. Comparta, a ver, a nadie le levanta la mano. Una cuestión. Claro, dígame. Nosotros, Carlos y Michael y yo también estamos solos, o sea, solamente tenemos o sea, no, un integrante para exponer. ¿Qué opción Pero tendríamos? ustedes hicieron juntos, ¿verdad? Claro. Ya, verá. En el caso de Eric Coronado está con Giselle. ¿Con quién está con Giselle? Dígame, Carlos. Yo, ingeniera. Yo estoy con Giselle, ingeniera. Ya. Gisela me había comentado que se va a ausentar. Tenga la bondad de decirle que presente el certificado de lo que se va a vacunar. ¿Ya? Sin embargo, ella tiene que darse un espacio en el transcurso de hoy día para que se comunique, porque la nota de las preguntas es complejo que me pueda responder en el video. Entonces, ¿y usted con quién hace? Eric. Con Kevin, no. Naucho, ajá. Ya, a ver, vamos, la misma modalidad para los dos. El señor Quinaucha debe presentarme un certificado laboral. La compañera Gisela debe presentarme un certificado de que se hizo vacunar. ¿Estamos? Con Igual, eso ellos... a la abuela, Inge, también. Igual para los tres, porque Michael también está con la abuela. Ya, claro, lo mismo para los tres, para que no les afecte en nada. En este caso no le va a afectar a Carlos, no le va a afectar a Eric, no le va a afectar a Michael, pero si Giselle, si Jonathan o si Kevin no presentan un certificado de, mire, por esto yo no pude estar, entonces le va a afectar. Cuando ellos ya tengan el certificado o alguna justificación, lo que deben hacer posterior es, yo ya le voy a decir a Carlos qué ejercicio va a explicar la compañera, lo mismo a Michael y lo mismo a Eric. Ellos deben hacer una filmación de la explicación de ese ejercicio. Y de ahí se comunican hasta máximo el día viernes en la jornada de 7 de la mañana a 4 de la tarde para asignarles las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, Carlos, Michael y Eric, para que les comuniquen esa información. El link de la explicación del video, de la grabación del ejercicio asignado, debe ser enviado el día de hoy hasta máximo 23 horas
con 59 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Las respuestas a las preguntas que yo le vaya a hacer tiene el lapso desde hoy hasta el día viernes de 7 a 4 de la tarde. 7 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí me expliqué, chicos? Sí, Inge. Ya, todos Igual, los que si hicieron... ellos no presentasen eso también no nos afectaría a nosotros, ¿verdad? No le va a afectar a usted. De antemano, bueno, Carlos no, porque eso no he seguido. Gisela por este tema faltó, pero no he seguido. Eric y Michael tienen 10 puntos adicionales por haber trabajado con Kevin y con Jonathan, porque sé que es un trabajo adicional en vista de que ninguno de ellos ha presentado tareas y sé que ni ve los links de la grabación. Así que esos 10 puntos están tanto para Eric y su compañero de trabajo y para Michael y su compañero de trabajo. Si es que los chicos no vienen y no responden las preguntas, la nota que usted saque no es la que él tiene, es menor porque esa persona no habrá respondido a las preguntas en donde ellos necesitan darme alguna respuesta o alguna conclusión o recomendación técnica. ¿Estamos? Sí. Chicos, ¿me Sí, escuchan? ingeniero. Ah, ya. Sí, ingeniero. Ok, comparta. ¿Quién va a compartir? Yo, Esa es Inge, una ya opción, comparto. Carlos, que le doy a usted. Y si no, puede organizar con Gisela y podemos fijar un horario. Como usted ve, como máximo 10 a 15 minutos, puede acordar con ella y fijamos dar esa evaluación antes del viernes. Ya, Revise ingeniero, eso si es que hay entonces ya la le llamo posibilidad. mejor. Ya le llamo Sí, ahorita y me le cuenta pregunto. ya. Ya, ingeniero. Ok, listo. A ver, vamos, Eric. Déjeme abrir su evaluación, por favor. Ya, Inge. Zulay, Wilson, si desean pueden nomás retirarse si ya dieron la evaluación, no hay necesidad de quedarse. ¿Quién es el que va a exponer? Coronado es, ¿no? Sí, Inge, Coronel. Ajá. Solo lleno los datos y avanzamos, por un momentito, un segundito. Listo. Preséntame los 2 ejercicios. Ya, Inge, aquí está el 1, el 2, ese es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12, Inge. Ya. Vamos ahora con... Deme un número, por favor. Eric, usted mismo, un número. Para el ejercicio. No, solo deme un número. 4, 5. 4 por 5, 20. 20 menos 8, 12. El 12 expliquemos. Bien. A ver. Aquí está el 12, ¿no es cierto? Se dice, se tiene una señal de 120 VAC en una casa de Quito, dice. Calcular el voltaje potencial, puede ser. Voltaje BPR y BRMS. ¿Qué significa B sub P, BPR y BRMS? El voltaje, no es el voltaje principal, Inge. No. B sub PR, ¿qué significa? El voltaje, no, Inge, no sé. ¿Qué significa BRMS? Un voltaje no significaba raíz cuadrada. Raíz cuadrática. ¿Perdón? Raíz cuadrática, Inge.
No. Ok, continuamos. Siga. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a calcular primero BP, perdón. Para calcular esta BP, nos dice que BP es igual a BRMS por la raíz cuadrada de... Y ahí ponemos 120, que es... O sea, esta es la fórmula, ¿no es cierto? Y aquí vamos reemplazamos los datos. Entonces, 120, que es la BRMS, por la raíz cuadrada de... ¿En dónde dice que BRMS 120 si esa es una incógnita para encontrar? Perdón, que ¿cómo es? BAC, perdón. BAC significa voltaje en alterna. Ya. Entonces, solamente ponemos el voltaje en alterna por la raíz cuadrada de 2 y esto nos da un Pero me total está de... diciendo que el voltaje P es igual al voltaje pico, es igual al BRMS por raíz de 2, pero voltaje RMS yo no tengo, es incógnita. Y si usted me reemplaza el voltaje RMS por el voltaje de la señal que ingresa al circuito, es incorrecto. Pero no se hace un despeje y pasa acá, al lado de acá. Si ¿Por qué despejamos esto, pone que voltaje RMS es igual a 120? porque este voltaje no es igual en una casa, como es, si dicen que es como es en la casa de Quito, no es igual a 120 el voltaje en G. Sí. Sí, ¿verdad? Ya entonces por eso. Ya, ok. Ya, entonces aquí tenemos el 120 que, claro, es el voltaje que se utiliza en las casas. Y por la raíz cuadrada de 2 que es 1,4142. Y esto nos da un total de 169,7 voltaje Ya. en alterna, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular el BPR. Y esto es igual a voltaje, el BP por 0,6, que sería la raíz cuadrada de... ay, ¿La raíz cuadrada de qué es? ¿Qué es eso? no. O sea, esta es la fórmula, Inge. Ya. La fórmula está establecida así. Entonces solo reemplazamos el BP, que sería como es 169, pero ¿cómo es? En continuo. O sea, lo que sacamos de aquí, lo reemplazamos en este de aquí. Y esto nos da un total de 102,92. Y para calcular BRMS, multiplicamos BPR por 101,11, que también está establecido. Y esto nos da un total de 119,79 voltaje de continuo. ¿De Perdón, continua? alterna, perdón. ¿Continua o alterna? ¿Cuál de las dos? Alterna. Y hago alguna operación. Sí, el ejercicio 3. Ya. Igual expongo el ejercicio 3 o solamente verifico alguno. En el ejercicio 3, cuénteme de qué se trata y explique la primera parte. Ya, El literal A. Dice, tres resistores tienen los siguientes valores. Aquí en la tablita se identifican los resistores. Y dice, utilizando el resistor A como base, determine los valores por unidad de resistencia, potencia y voltaje de los resistores B y C, respectivamente. Entonces, A es la resistencia por unidad, vamos a calcular, y B es potencia por unidad, y C es el voltaje de los resistores. Entonces, para calcular la resistencia por unidad, tenemos esta fórmula que nos dice que resistencia B
es igual a resistencia B sobre resistencia A. Entonces, solo reemplazamos los datos que de lo de la resistencia B es 60 y lo de resistencia A es 100, y esto nos da un 0,6, que es adimensional porque se simplifican los ohmios. Y a ver, 60. Inge, ¿cómo pongo para que salga? ¿Cuál de los botoncitos es? No. Esa era la parte que usted debería Lo que revisar, pasa es que no estaba pero es la utilizando que esto. dice S, flecha D. Ah, ahí nos da 0,6. Lo que pasa es que estaba utilizando otra Inge de Google y decían. Entonces, aquí podemos evidenciar que nos da 0,6. ¿Qué representa ese valor que acaba de adquirir? La resistencia por unidad. Ya, ¿y para qué nos sirve la resistencia por unidad? Para identificar, o sea, dependiendo de, supongamos en un conjunto de resistencias específica, una resistencia específica en que ¿Pero qué representa eso? ¿Que cómo interpreto? ¿En qué me ayuda? ¿Para qué me sirve tener esa resistencia por unidad? o sea, eso digo, en un circuito donde existen varias resistencias que controlan diferentes, que, que sirven para reducir el voltaje o aumentar el voltaje, identificar la resistencia, por ejemplo, conforme a una, identificar la otra. No sé si me hago explicar, No ¿no? entiendo, conforme a una identificar la otra. O sea, es que a base del problema no nos está pidiendo que con base a determinemos los valores de resistencia y La potencial. capacidad de un circuito nos fija la resistencia base para que no exceda en la capacidad. Ya. ¿Listo? No tenemos esquemas en todo, ¿no? O sea, en los ejercicios que requerían esquemas, sí, después esquemas. En todos necesitábamos esquematizar, al menos uno. Las unidades de medida están simplificadas. Aquí en este de, no sé si, en el de que hice ahorita. Presénteme el ejercicio 1 para ver la simplificación de unidades. Lo que pasa, Inge, es que yo también hice en Word, supongas ahí no sabía cómo, en Word está simplificado, no sé si se da cuenta que aquí Weaver sí, y yo copiaba, pero no Sí, se pegaba. hace una captura y se hace una captura y se sube como imagen a la presentación. Lo que pasa es que usted, bueno, ese día dijo que hagamos en Word y en Site, se hizo en Word, y yo planeaba presentar el Word, porque yo igual edité las ecuaciones, simplifiqué todo así. Ya. Este es Bueno, el 1. tiene ahí 4/4. Ya. Ya, Inge. Ya, un ratito, ya. Una conclusión técnica del ejercicio 6. Esta básicamente nos pide que si se aplica un voltaje sinoidal con un valor pico de 162 voltios y una frecuencia de 60 Hz a las terminales de un motor, la corriente resultante tiene un pico de valor de 7,5 amperios y está retrasada a 50 grados con respecto al voltaje. Básicamente lo que pide es bajar el voltaje como es inicial, Inge. Entonces, como es una conclusión técnica, sería que uno baja el voltaje inicial de ¿De qué cualquier motor ejercicio para que estamos no... hablando? Por favor, Del 6, subimos. del 6, Inge. Ya, ok, déjele ahí. Ya. Explíqueme, por favor.
Entonces, una conclusión sería que se baja la corriente inicial. ¿Cómo es la corriente para que el motor vaya gradualmente adquiriendo ¿cómo es? Gradualmente su velocidad máxima para que no afecte al funcionamiento del motor? Pero esta no tiene nada que ver con el cálculo de la corriente de arranque. Ok, le paso su nota. Sí. Y le voy a poner en paréntesis su nota porque tengo que esperar al compañero Kevin Quinaucho para que pueda responder eso. Si tiene alguna pregunta, active nomás el micrófono porque no estoy visualizando. Teacher, ya hablé con la señorita Gonzaga y me dijo que a las 5 de la tarde que si podemos exponer, porque esa hora ya llega. A las 5 de la tarde. Sí. 5 de la tarde. Ok, yo le confirmo por A o B razón. Espérame un ratito, déjeme, le doy la nota al compañero y hablo con usted. Por favor, Carlos, sí. Déjenos esa pregunta. No se Ya, déjeme organizar el tiempo. A ver, tengo aquí Eric Coronado. Quinaucho Kevin. Ya, a ver, compañero Eric tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41 más. $54, ya le paso la nota, esa es su nota, la del compañero Quinaucho. Este 54 más 10 sería en total, ¿no? O sea, 64 o 54 mismo. Exacto, 64. Bien. Para usted, ¿estamos? Le voy a dejar ahí la nota de 54 y en paréntesis, en su nombre, voy a ponerle la nota de 64. Por favor, para que tome en cuenta eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, ahora mismo le voy a pasar. Inge, disculpe que no debemos subir nada, no, ni al Classroom. No. Claro, tiene que subir el PDF que le estoy enviando ahora, sumado el link de la presentación que usted tiene. Ya, Inge. Si no, ¿cómo justifico que les he tomado una evaluación? ¿Sí? Ya, Inge. Ya le comparto, debe llegarle al WhatsApp de grupo en unos segundos. Por un lado, a ver. Si se queda al habilitante, hay que estudiar, Eric, bastante. Por favor. Sí. Ya, listo. Ok, a ver, ahora sí, Carlos Alvarado. Dígame. Y no es Giselle. Giselle. Ya, a las 5 de la tarde, hágame un favor. Recuerda, a las 5. Podría ser a las 9:10 de la noche, Carlos. Déjame preguntarle a Giselle, aunque creo que sí, porque ella me dijo que, o sea, a las 6 ya tienen clases de inglés, pero hasta las 8 o 7. Pero sí creo que Ya, estaría igual listo. bien a las 9. Ya, 9:10, porque yo tengo un curso hasta las 9. Ya, muchas gracias. Ya, listo. Ok, ya está. Me falta Michael, ¿no? Sí, ¿Con quién trabaja usted, Michael? Jonathan Alowar.
Lo mismo, no le pongo en paréntesis su nota y espero por Jonathan. Ya. Inge, Diga. no sé qué me pasó, pero no se me abre el site, Inge, pero sí tengo hecho en Word. ¿Cómo así? Pero revísele, no, Si no, es que eso le digo, no encuentro. porque le va a afectar la nota. No, es que no le encuentro, Inge, no sé qué ¿Qué pasó. pasó? Pero, a ver cómo puede ser. Vamos a los tres puntitos, a los puntitos que están en la esquina superior. Acá. Ujú. Ya estamos en el site. Bájele, porfa. O usted le creó en la que dice electromecánica, ¿no le habrá creado ahí tal vez? No, Inge, ya le vi, se estaba revisándote. Póngale en páginas. En páginas, en páginas. No, no tiene nada. ¿No es eso? No, Inge, eso es Cametel. Bueno, ¿cuántos puntos? Un punto. Déjeme ver cuántos pierde. Pero le puedo subir acabando esto, Inge, porque no sé qué realmente pasó, pero sí tenía que realizar. Claro, sí, sí. Ok, Michael, escucho. Vamos con el número. ¿Cuál no hemos hecho? Tengo el 6, el 5, el 2, el 9, el 8, el 12. Vamos con el 4. Ya nos dice que calculemos la Pero primero potencia. veamos los dos ejercicios resueltos, ¿ya? Listo. Ya nos pide dice, calcula la potencia eléctrica de un motor por el que pasa una intensidad de 4. Una intensidad de 4 amperios y que tiene una resistencia de 100 ohms. Calcula la energía eléctrica consumida para el motor si ha estado funcionando durante media hora. Los datos. Esta sería la intensidad, cual es 4 amperios, la resistencia 100 ohms, tiempo que nos dicen 30 segundos,
al cual le pasamos a horas, nos equivale a 0,5 horas. Para la resolución utilizamos esta fórmula, la cual nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Al despejar los números nos queda que la intensidad es 4 amperios por 100 ohms, lo que nos da un voltaje de 40 voltios. 400. Perdón, 400 voltios. Ya. La potencia, para aquí aquí vamos a calcular la potencia para poder utilizar la fórmula, la cual nos da la energía eléctrica. La potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Al despejar las fórmulas, al cambiar la fórmula tendríamos que 4 amperios se multiplica por 400 voltios. Eso nos da un resultado de 1600 watts. Al transformarle a kilovatios, nos da 1,6 kilovatios. Y para calcular la energía eléctrica utilizamos esta fórmula, la cual nos dice que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Al despejar la fórmula tenemos una potencia de 1,6 kilovatios por 0,5 horas, lo cual representa los 30, la media hora. Y eso nos da una respuesta de 0,8 kilovatios por hora. Aquí está, podemos comprobar la respuesta. Y esta es la respuesta de aquí. ¿Cómo interpreta el resultado obtenido de la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado funcionando durante media hora? Perdón, Inge, no le escuché, se me... ¿Cómo interpreta el resultado de 8 décimas de kilovatio hora? ¿Cómo interpreta? Sería que por cada 30 segundos tendremos, por cada media hora tendremos una energía de 0,8 kilovatios. ¿Y los kilovatios, la unidad de magnitud de qué magnitudes? O sea, ¿del qué sistema? Eso. No, ¿de qué magnitud? Esto es de, ¿cómo se llama? El transformador. O sea, en el transformador también tienen el motor. ¿De qué magnitud? Magnitud quiere decir todo aquello que puede ser medido. La energía eléctrica.
Ya. Vamos al ejercicio 1. La conclusión técnica sobre ese ejercicio. Y no es de la energía, es de la potencia. Realizo este ejercicio también. Necesito que me dé una recomendación técnica. Sería que la que puede decirle que Primero léale. mira, dice calcular el voltaje promedio que genera un conductor el cual necesita moverse a 80 microsegundos a través de un campo magnético uniforme de 7,5 por 10 a la sexta. Resolver con el sistema inglés en Maxwell y el sistema internacional en Webb. Ya, ahora sí genere su recomendación o conclusión técnica. Sería que es más eficiente calcular el voltaje con el sistema internacional, ya que ¿Por nos qué? da eso, ya que nos da una mayor precisión de voltaje. No tiene nada que ver los sistemas, si es nacional, inglés, internacional. No tiene nada que ver los sistemas. Ya le doy la nota. Bien, gracias. $62 más los 10, en su caso sería 72. Le dejo la nota ahí establecida 62 y en el paréntesis de su nombre le pongo 72, que es la nota que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Inge. Inge, disculpe, y para el compañero de la abuela, ¿qué ejercicio tiene que realizar para informarle? Ya, muchas gracias. Cierto que ya. Dígame un ejercicio, dos, dígame. Uno para Kevin y otro para el compañero del abuelo. ¿Cuáles son? Podría ser el número 7. El 7 para Jonathan Alobuela y me da comunicando a Eric Coronado que le cuente a Kevin Quinaucho que qué ejercicio le ponemos. Creo que el 9 todavía no realiza nada. Ya. Kevin Quinaucho el ejercicio 9 y Jonathan Alobuela el ejercicio 7. Y me voy a conectar el día de hoy a las 9:10 de la noche para los compañeros que trabajan, que se puedan presentar para las respectivas preguntas de los ejercicios mencionados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Tiene alguna inquietud más? Yo le voy a compartir ahora su evaluación. Como le digo, la nota está junto a su nombre, no es la nota de abajo, ¿no? Ya. No tengo ningún. Ya, listo. Entonces, eso sería todo. Voy a detener la grabación y muchas gracias por venir. Ya, gracias, Inge. A usted. Esteban.